Avísenme, doctores, por favor, que se alcance a ver bien la pantalla. Buenas noches, doctor. Sí se ve la pantalla. Excelente. Vamos a comenzar, doctores, con la jornada del día de hoy. Ya prácticamente entramos al libro de ginecología de Gori, tercera edición panamericana, ¿ya? Con metrorragias. Tengo un caso clínico, una mujer de 48 años de edad, tiene el antecedente de dos gestas y dos pares. Con antecedente de ciclos menstruales regulares, acude a la consulta por sangrado vaginal irregular e intermitente durante los últimos 6 meses. Refiere que el sangrado es variable en cantidad y no relacionado con su ciclo menstrual. Ha sido más frecuente en las últimas semanas. Su última menstruación regular fue hace aproximadamente un año. El paciente tiene el antecedente de hipertensión controlada con enalapril y diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina. No utiliza anticonceptivos y no tiene historia familiar de cáncer ginecológico. Al examen físico se muestra un abdomen blando, sin dolor a la palpación y un útero de tamaño normal. En la exploración ginecológica se observa un cuello uterino sin lesiones visibles. Dentro de los laboratorios, destaca que la paciente está con anemia, ¿no? Tiene 10,2 gramos sobre decilitro. La gonadotrofina coriónica es negativa, es decir, test de embarazo es negativo. Hormonas tiroideas normales, perfil de coagulación normal. En la imagenología se realiza una ecografía transvaginal que revela un endometrio de 12 milímetros de grosor y la presencia de un pólipo endometrial de 2 centímetros. La paciente es remitida para una biopsia. Bien, debemos recordar de que la palabra metrorragia es un sangrado anormal que viene proveniente del útero. No tiene relación con el ciclo menstrual. Eso quiere decir de que está afuera del ciclo menstrual, ¿ya? Y es un síntoma y no es un diagnóstico. La palabra metrorragia no es diagnóstico. Entonces, Mm. Para evitar múltiples conceptos que mareaban el diagnóstico, mareaban la probable signo-sintomatología y la terminología médica, es de que utilizamos hoy en día para la clasificación el PALM y COEIN, memotécnicos obviamente en inglés, pero fácilmente traducidos para el español. PALM viene de la palma de la mano, ¿no? Causas estructurales. Pólipos, adenomiosis, leiomiomas y malignidad. PAL, ¿no? Pólipos, adenomiosis, leiomiomas y procesos de malignidad. Mientras que en el COEIN estaban alojadas todas las lesiones que no son estructurales o causas, perdón, que no son estructurales por las cuales una paciente podía sangrar de manera diferente. C de coagulopatías o de disfunción ovulatoria u ovárica, factor endometrial y procesos iatrogénicos y la N no clasificada. Para finales prácticos, hay un tema que se llama patología de endometrio y está en su bibliografía. Algunas patologías que están aquí, que son de endometrio, van a ser más detalladas en patología endometrial. Mioma prácticamente es la principal causa de todas las hemorragias uterinas anormales. Como es la más frecuente, tiene un capítulo que también la vamos a desglosar, especialmente el día viernes, con netamente solamente de leiomiomas. Entonces, acá vamos a revisar o bien de pasada algunas que son endometriales o las que no son de las causas que tengan una cápita diferente en su bibliografía. Tenemos que tener en cuenta además que el endometrio puede tener ciertos tipos dependiendo del ciclo menstrual, ¿no? Proliferativo es aquel en la cual se está formando la decidua y se está engrosando, entre comillas, el endometrio, preparando una probable, que se llama, un probable embarazo, ¿no? Secretorio es aquel que sí se encuentra en periodo menstrual. Deciduoide, quisiera decir, que se encuentra alojada entre ambas capas del endometrio. Sabemos que tiene capa basal, capa esponjosa. Y el atrófico, evidentemente, es un endometrio muy característico de la etapa menopáusica de la paciente.
Principal causa del PALM, pólipos. Los pólipos, que se llaman, son considerados un adenoma de la capa basal del endometrio, ¿ya? Y que para ser nombrados pólipos, perdón, pólipos tenían que tener los tres componentes, si no, deja de ser pólipo. ¿Cuáles son los componentes? Un componente glandular, es decir, tiene que tener glándula endometrial. Un eje vascular. Tiene que haber la presencia de un vaso sanguíneo para el pólipo para que se reconozca como tal. Y que además tiene que tener tejido fibromuscular. Entonces, prácticamente está entre endometrio, miometrio y tiene un vaso sanguíneo que lo alimenta. Los pólipos son masas pseudotumorales muy pequeñitas, ¿no? Tendrán el tamaño de 1 centímetro, pueden llegar a 2 centímetros o pueden ser alargados, ¿no? Desde una base de 1 centímetro, pero de longitud 4 centímetros, ¿no? Por lo general, son cuadros netamente benignos. La tasa de malignidad, su radiografía dice, ¿no? Que es del 1 o 0,1%, o sea, muy raro. Y el abordaje siempre puede hacerse para el diagnóstico con ecografía, nos sirve bastante bien. O para tanto el tratamiento como para el diagnóstico podemos utilizar histeroscopía. Pasamos a adenomiosis. La adenomiosis proviene de la endometriosis que se implanta en miometrio. Hay un tema, obviamente, netamente sobre endometriosis, ¿ya? Pero esa es la definición, es una endometriosis interna, ¿no? Está dentro, aquí podemos ver en el gráfico, hay en el miometrio, ¿no? Focos que son de endometrio, y a esto se denomina adenomiosis. La paciente, además de presentar una hemorragia uterina normal, el síntoma que es muy importante para este es que la paciente va a tener dolor pélvico crónico. El diagnóstico lo vamos a hacer en función de ecografía y resonancia magnética. El gold estándar es resonancia magnética, pero debido a su alto costo y difícil acceso, se han creado criterios ecográficos para la valoración del mismo. Entonces, los criterios ecográficos está una ecogenicidad difusa, es decir, no logramos identificar qué parte es endometrio, qué parte es miometrio, muy, muy irregular estos lugares. Lagunas anecoicas, ¿no? El encontrar lagunas, ¿no? En los segmentos que se llama que son anecoicos, es decir, no tienen coloración, están negros en la pared del músculo, es un parte de uno de los criterios. Una estructura miometrial anormal, ¿no? Junto con la ecogenicidad difusa, no logra encontrar un endometrio rectilíneo, uniforme, un útero globoso, aumentado de tamaño ligeramente, ¿no? Pero la forma redondeada, y que vasos sanguíneos con una masa mal definida, ¿no? O sea, los vasos sanguíneos están cruzados por todo lado, ¿no? Esos son los criterios ecográficos para denominar. Malignidad, vamos a tocar este tema también en patología del endometrio, pero tenemos que tener en cuenta que aumentada la edad en criterios de síndrome metabólico, como ser obesidad, hipertensión arterial, diabetes, otros factores de riesgo como nuliparidad, las pacientes que no tienen hijitos hasta inclusive pasada los 40 años, o las pacientes que tienen anovulación crónica, tienen un factor de Pero en riesgo dos, para compa. hacer hiperplasia. Entonces, la hiperplasia es un crecimiento inadecuado del tejido endometrial, ¿no? Muy característico, más cercano en etapas perimenopáusicas, ¿ya? Entonces, en la ecografía, vamos a ver luego los criterios, vamos a encontrar un endometrio engrosado. La paciente va a presentar hemorragia uterina normal y por lo general, ¿en quién sospecho malignidad? En aquella paciente que es un sangrado posmenopáusico, ¿no? En ella tengo que descartar siempre los procesos de malignidad. Pasamos al COEIN. Ahora vemos las coagulopatías. La enfermedad más frecuente para todas las coagulopatías es la enfermedad de von Willebrand, ¿ya? Que se llama, es una coagulopatía de la vía extrínseca de la coagulación, ¿sí? Por lo general son pacientes que van a presentar una hemorragia uterina normal desde la menarca. Y es más, son pacientes que tenemos el antecedente de sangrados antes, que se llama, que no necesariamente sean ginecológicos, tenemos sangrados de larga data, ¿no? Entonces, para el criterio, en función a una coagulopatía para hemorragia uterina normal, manejamos
que la paciente haya tenido una hemorragia posparto, que haya tenido un sangrado por procedimiento ginecológico, ya sea inserción de té de cobre o que se llama Papá Nicolau, cualquiera que sea ginecológico. O las pacientes que tienen sangrados con antecedentes odontológicos. Y dentro de los otros criterios tenemos que dos o más de que la paciente haya tenido equimosis por causa desconocida, epistaxis, ¿no? En episodios de epistaxis, sangrados de encías y antecedentes familiares de sangrado, ¿no? Entonces, aquí un criterio de estos y dos o más de estos hacen el diagnóstico para que sea coagulopatía en función a una paciente con hemorragia uterina normal. Tenemos disfunciones ovulatorias y dentro de las disfunciones ovulatorias tenemos que apartar a las pacientes que tienen en los extremos de la vida reproductiva. Sabemos bastante bien que a las edades perimenarca y perimenopausia la menstruación se va a volver irregular y que inclusive las pacientes pueden tener sangrados interperiodo. No vamos a alojar a estas pacientes. ¿No? Sino que por lo general también tenemos que tener en cuenta de que puede haber una deprivación en la hormona de la progesterona. La progesterona es la caída de esta hormona produce la menstruación, ¿no? Entonces, causas que pueden ser en función a una disfunción ovulatoria que pueden alterar el eje hipotálamo hipoficiario gonadal, especialmente en la gónada que secretan las dos hormonas estrógeno y progesterona. Conocidísimas, síndrome de ovario poliquístico, hipotiroidismo, hiperprolactinemia, las pacientes con obesidad, anorexia, pérdida de peso extremo, ejercicio y estrés extremo y las causas iatrogénicas, ¿no? Es decir, las que consumen de manera indiscriminada anticonceptivos o tratamientos hormonales. Dentro de lo iatrogénico está, entre comillas, el que o la paciente o el personal médico puede provocar estas hemorragias, ¿no? Los anticonceptivos que tengan levonorgestrel son, que se llaman anticonceptivos muy reconocidos para hemorragias uterinas anormales. Paradójicamente, los dispositivos intrauterinos con levonorgestrel son la principal línea de tratamiento de manera para parar la hemorragia, ya según su bibliografía. El uso de anticonceptivos orales, el uso de algunos antibióticos, anticonvulsivante, tabaco y evidentemente los anticonvulsivantes pueden provocar en la paciente hemorragias uterinas que sean inadecuadas. Por lo tanto, cuando una paciente llega con nosotros a hacerse una revisión por una hemorragia anormal, deberíamos realizar una historia clínica detallada donde figuren los antecedentes ginecobstétricos y dentro de los antecedentes ginecobstétricos todo lo que es en relación a su menstruación. Valorar siempre hormona gonotrofina coriónica, especialmente en etapas reproductivas de la paciente para descartar embarazo y sangrados del mismo. Dentro de la exploración se verá si hay lesiones que son de aparato reproductor genital femenino inferior, es decir, vagina, vulva y demás, y que no, que se llama simule un proceso de sangrado de tracto genital superior, hemograma para valorar anemia, porque hay pacientes que con sangrado uterino normal agudo, que inclusive pueden llegar a este estado de choque. Cuadros hormonales, si se tiene la disponibilidad, factores de coagulación para descartar en caso de que hayamos descartado causas orgánicas y valorar la estructura uterina siempre va a ser con el principal método de diagnóstico, ecografía. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver que se llama de una paciente normal, en una paciente que no tiene, que se llama, no es posmenopáusica. Aquí podemos encontrar, ¿cómo vamos a encontrar? Miren, el endometrio en la etapa menstrual está de 1 a 4 milímetros. Un endometrio proliferativo de 3 a 5 milímetros y un endometrio secretor de 8 a 12 milímetros, lo que normalmente deberíamos ver en la ecografía en una paciente en etapa reproductiva normal. Mientras que su bibliografía refiere que uno de los métodos más importantes para patología netamente endometrial, que quiere decir que no sea para miometrio, que no sean los ovarios, que sean otras causas, la histeroscopía también es de vital importancia para el diagnóstico y evaluación de la paciente. Tenemos que tener en cuenta también que hay otro tipo de hemorragias que se llama pueden producirse, ¿no? La hemorragia de la recién nacida, simplemente por transferencia hormonal,
a la primera semana de vida extrauterina, las recién nacidas del género femenino pueden presentar un ligero spotting o un ligero sangrado, que simplemente es por transferencia hormonal y esa transferencia hormonal es tan, pero tan, aunque sea tan chiquitita, pero para la neonato tan importante que la paciente prácticamente tiene una ligera menstruación. Pero no es algo patológico, va a pasar y la paciente nuevamente va a recuperar todo su ciclo en la etapa de la adolescencia. Causas ovulatorias, ya prácticamente habíamos visto, ¿no? Muchas situaciones pueden interferir en que el ovario no secrete de manera adecuada el estrógeno y la progesterona y se produzca un desbalance hormonal del mes. Sangrados de implantación, que muchas de las veces la paciente confunde con qué es su menstruación y que se llama, por lo general, entre la tercera semana de gestación, segunda, tercera, se produce la implantación y las pacientes presentan un escaso sangrado que lo confunden con su regla. Tenemos también causas psicógenas, ¿no? Pacientes con enfermedades psiquiátricas que repercutan en su alimentación, en su ejercicio, en su estrés, pueden presentar hemorragias, ¿sí? ¿Cómo deberíamos hacer el tratamiento? El tratamiento lo podemos ver hormonal y quirúrgico. Ya dentro de lo hormonal podemos citar a tratamiento netamente con estrógenos, podemos utilizar progestágenos o mucho más los que son combinados, siempre vienen mucho mejor, ¿ya? Dentro de los progestágenos citar, perdón, al dispositivo intrauterino que tiene levonorgestrel en su interior. Es un buen medicamento, especialmente en patología endometrial. También podemos utilizar inhibidores de la aromatasa como el danazol o análogos de la GnRH como la leuprolide, ¿no? Son medicamentos que nos pueden ayudar a regular el tratamiento. Más sin embargo, también podemos utilizar, añadido al tratamiento hormonal, analgésicos antiinflamatorios, ¿no? El naproxeno sódico, el ibuprofeno, tiene una buena efectividad como complementario al tratamiento hormonal. Su bibliografía dice que es una buena medida usar este tipo de AINES junto al tratamiento hormonal. Y en casos de hemorragia aguda podemos utilizar además antifibrinolíticos como el ácido tranexámico, que es el de mejor eficacia. Dentro del tratamiento quirúrgico también destacan la ablación endometrial. ¿En qué consiste la ablación endometrial? Prácticamente retirar el endometrio de la paciente, de modo que tenemos criterios para aquella paciente que podemos realizar esto. Mayores de 40 años, tamaño uterino de 11 milímetros en el endometrio y enfermedades sistémicas que incrementen el riesgo anestésico, ¿ya? Mientras que también podemos hacer solamente resección endometrial, casi con los mismos criterios. Otro tratamiento quirúrgico que es más utilizado, puesto que estos dos anteriores no son muy utilizados, está embolización de la arteria uterina. Esto lo hacemos con un hematólogo o cirujano cardiovascular guiado, ¿no? Podemos entrar con un acceso vascular arterial y llegamos por las arterias femorales a la arteria uterina. Consiste en disminuir el flujo de sangre al lugar. Muy utilizado para miomas que son sintomáticos, grandes, o los miomas que son polimiomatosos, varios miomas en el útero, miomas que no se pueden hacer tratamiento con cirugía convencional y para preservar el útero. Por ahí los pacientes tienen deseos de fertilidad a futuro. Contraindicaciones: miomas asintomáticos, que sean mayores a 12 centímetros, que haya criterios de malignidad, cuadros de infección o alergia a los contrastes o al método de utilización de la embolización. Contraindicaciones relativas para la embolización: que la paciente quiera descendencia, ¿no? Los miomas que son submucosos, la adenomiosis y la insuficiencia renal aguda y las coagulopatías. La paciente que tiene un sangrado postmenopausia es a la que le voy que se llama prestar mucha atención, porque aquella que se presenta siempre debo descartar proceso de malignidad, ¿no? Patología endometrial de malignidad. A esta paciente sí le voy a realizar entre ecografía e histeroscopía para el diagnóstico, como su bibliografía también lo sugiere, ¿no? Porque es patología endometrial. Y en la paciente que es posmenopáusica, máximo debería medir 5 milímetros ese endometrio, no debería medir más.
Y deberíamos considerar aquellas pacientes que por patología cancerígena mamaria utilicen tamoxifeno, porque este es un análogo selectivo de los receptores de estrógeno y pueden incrementar el valor del endometrio, es decir, el medicamento provocarlo. ¿Ya? Con este pequeño resumen, doctores, ustedes ya conocen la hermenéutica, vamos a pasar a nuestras preguntitas. Citando nuevamente el caso clínico. Una mujer de 48 años ha tenido dos embarazos por parto, antecedente de ciclos menstruales regulares, pero acude a la consulta por un sangrado vaginal irregular e intermitente durante los últimos 6 meses. Refiere que el sangrado es variable en la cantidad, no relacionado con su ciclo menstrual y que ha sido más frecuente en las últimas semanas. Su última menstruación regular fue aproximadamente hace un año. La paciente tiene el antecedente de hipertensión con enalapril, está controlada con enalapril, y diabetes tipo 2 tratada con metformina. No utiliza anticonceptivos, no tiene historia familiar de cáncer. El examen físico muestra un abdomen blando, sin dolor a la palpación y un útero de tamaño normal. En la exploración ginecológica se observa un cuello uterino sin lesiones visibles. En los laboratorios destaca que la paciente está con anemia, no tiene embarazo, tiroides normal, coagulación normal, y en la ecografía se realiza se evidencia en un endometrio de 12 milímetros de grosor y la presencia de un pólipo de 2 centímetros, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso más adecuado en el manejo de esta paciente? Realizarle ablación, continuar con la biopsia, terapia con progestágenos, la histerectomía o el tratamiento con análogos de la GnRH. No se olviden, doctores, que sus bibliografías son conservadoras. No se hace manejo radical, salvo que haya procesos de malignidad, entre comillas, ¿no? Por lo tanto, en esta paciente solamente vamos a continuar solo su biopsia, hasta esperar el resultado. Todavía no le hacemos ningún tratamiento. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para desarrollar hiperplasia endometrial en esta paciente? Diabetes, historia de endometriosis, menopausia temprana, tabaquismo, uso de dispositivo intrauterino. Dentro de los factores que refiere su bibliografía está obesidad, noliparidad y anovulación crónica. ¿Ya? Para la obesidad les había comentado, inclusive cuando veamos en patología endometrial está síndrome metabólico junto a la obesidad, diabetes e hipertensión arterial son causas de síndrome metabólico. Entonces aquí la respuesta es A. ¿Cuál es el manejo más apropiado si la biopsia endometrial revelara hiperplasia endometrial sin atipia? Observación con seguimiento ecográfico anual, terapia con estrógenos conjugados, progestágenos orales o DIU con levonorgestrel, histerectomía abdominal o radioterapia pélvica. El hecho que nos reporte que sin atipia quiere decir que no es un proceso para malignidad, ¿no? Entonces, sí, si hay patología endometrial, ¿ya? Es una muy buena medida hacer el tratamiento con progestágeno. Y el mejor progestágeno es DIU con levonorgestrel.
¿Cuál de las siguientes condiciones es un diagnóstico diferencial importante en una mujer con metrorragia y un engrosamiento endometrial en la ecografía? Carcinoma cervical, mioma subseroso, poliposis endometrial, atrofia vaginal o adenomiosis. Poliposis endometrial. No, sonografía dice, si muchas de las veces pensábamos antes que el pólipo era un engrosamiento. No, ahora tiene que tener los tres componentes, ¿no? Pero si encontramos un engrosamiento endometrial sin que tenga los tres componentes, podemos poner el nombre de poliposis, ¿ya? Uno de los siguientes no corresponde a las causas orgánicas de hemorragia uterina normal: coagulopatías, leiomiomas, pólipos, adenomiosis o procesos de malignidad. A las causas estructurales también se les ha denominado orgánicas. Es más, antes se utilizaba hemorragia uterina orgánica y hemorragia uterina disfuncional, ¿no? Pero, ¿qué se llama? Está dentro de las causas estructurales todo lo orgánico: pólipo, adenomiosis, leiomioma y malignidad. Aquí la que no entra, evidentemente, es coagulopatía. Sería disfuncional, ¿no? Uno de los siguientes no corresponde a los componentes de un pólipo endometrial: eje vascular, componente glandular, tejidos, fibra muscular, sobre elevación endometrial, o todas son correctas. Para que tenga el nombre de pólipo endometrial, tiene que tener componente glandular, un eje vascular y tejido fibromuscular. Si no, no se considera pólipo, dice, ¿no? Pero lo que no tiene es sobre elevación endometrial, lo que antiguamente se consideraba. Uno de los siguientes no es criterio ecográfico de la adenomiosis: ecogenicidad miometrial difusa, lagunas, ecoestructura normal, útero globoso o Doppler con vasos alrededor de la masa. Hallazgos ecográficos de la adenomiosis. Ecogenicidad miometrial heterogénea difusa, ¿no? Comprende las estriaciones y la unión endometrial indefinida. Lagunas anecoicas, quistes o ambos. Ecoestructura miometrial anormal focal, ¿no? Bordes indefinidos. Útero globoso, asimétrico o ambos. Y Doppler que muestra el curso de vasos sanguíneos a través de una masa indefinida. Mientras que en los mileomiomas se agrupan alrededor de la masa, dice la respuesta, ¿no? Entonces aquí la respuesta es E, Doppler con vasos alrededor de la masa, porque es desde mioma. Uno de los siguientes es un factor de riesgo para malignidad e hiperplasia: uso de anticonceptivos prolongados, patología mamaria contigua, embarazo ectópico, nulliparidad o todos son correctos.
La hiperplasia uterina normal por hiperplasia típica es un carcinoma de endometrio en mujeres en edad reproductiva es poco común, pero igual debe sospecharse, especialmente en aquellas con factores de riesgo como obesidad, nuliparidad y la anovulación crónica. Solamente aquí es nuliparidad. Cuando veamos patología endometrial y ovárica, se van a dar cuenta de que el uso de anticonceptivos en etapa reproductiva es un factor protector más al contrario. La patología mamaria no tiene que tener nada que ver con la patología endometrial, salvo que estuviera con tratamiento con tamoxifeno. El embarazo ectópico no es nuliparidad, entre comillas, sí tiene un antecedente de embarazo, por eso aquí solo es nuliparidad. No, su biografía es tal cual la tercera edición del Gori. Una de las siguientes no es indicación para considerar enfermedad de von Willebrand. Equimosis una o dos veces al mes, epistaxis una o dos veces al mes, sangrado frecuente de encías, antecedentes familiares de sangrado o la dificultad para cerrar heridas. Historia clínica estructurada para detectar trastornos de hemostasia. Sangrado menstrual abundante desde la menarca. Uno de los siguientes. Hemorragia posparto, sangrado relacionado con un procedimiento quirúrgico, sangrado relacionado con un procedimiento odontológico. Y dos o más de los siguientes síntomas. Equimosis una o dos veces al mes, epistaxis una o dos veces al mes, sangrado frecuente de encías y antecedentes familiares de sangrado. Pero lo que no hay es dificultad para cerrar heridas. La presencia de hipotiroidismo pertenece a las causas de hemorragia uterina normal de tipo coagulopatía, disfunción ovárica, factor endometrial, factor iatrogénico o no clasificado. Aquí está, ¿no? Disfunción ovulatoria. Todas estas se engloban como para que el ovario no trabaje normal. Síndrome de ovario poliquístico, hipotiroidismo, hiperprolactinemia, obesidad, anorexia, pérdida de peso, ejercicio extremo y iatrogénico por esteroides gonadales. La respuesta es disfunción ovárica. La presencia de una de estas bacterias tiene íntima relación con la endometritis y la hemorragia uterina normal. Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis, Candida albicans, Treponema pallidum, o todas son correctas. Existen también otros procesos endometriales primarios que no se presentan como menstruaciones abundantes, sino como sangrados intermenstruales o sangrados prolongados de escasa cantidad, que traducen una deficiencia en el mecanismo molecular de reparación endometrial. Estos trastornos pueden ser secundarios a inflamación o infección endometrial, o normalidades en la respuesta inflamatoria, ¿no? Algunas evaluaciones retrospectivas de mujeres con endometritis crónica no han podido demostrar una relación entre el diagnóstico histopatológico y la presencia de sangrado, pero sí se han encontrado una relación entre infecciones subclínicas por Clamidia trachomatis y hemorragia uterina normal, ¿no? Y la respuesta es clamidia.
La línea endometrial secretora en la premenopausia es de 1 a 4, 3 a 5, 8 a 12, 10 a 15 milímetros o ninguna de las anteriores. Línea endometrial en la premenopausia. Menstrual 1 a 4 milímetros. Proliferativo 3 a 5 milímetros. Secretor 8 a 12 milímetros. La respuesta del secretor 8 a 12. El acetato de leuprolide es un estrógeno, un progestágeno, un análogo de la GnRH, un AINE o un DIU con levonorgestrel. La administración de análogos de la hormona liberadora de gonadotrofina produce supresión del eje hipotálamo gonadal, con la consecuencia inhibición de la secreción de LH, FSH y esteroides sexuales, ¿no? El acetato de leuprolide y la triptorelina son los más usados, aunque existen otros como la goserelina, buserelina y la naferelina, ¿no? Y la respuesta es un análogo de la GnRH. El tratamiento médico hormonal que reduce el sangrado de una hemorragia uterina normal en más del 95% de los casos es estrógeno, progesterona, DIU con levonorgestrel, danazol, análogos de la GnRH. El DIU con levonorgestrel reduce el sangrado en más del 95% de los casos, con un beneficio máximo a los 6 meses, y es una opción con buenos resultados en general, aunque se deben considerar sus efectos adversos como mastalgias, sangrado intermenstrual, manifestaciones sistemas como acné, náuseas y un posible estímulo del crecimiento de los leomiomas. DIU con levonorgestrel. Además, recalcar que es muy bueno para patología endometrial. No tendría para tal vez las otras causas, pero para endometrial es muy bueno. El antifibroinolítico utilizado para una hemorragia uterina normal es danazol, etamcilato, ergonomina, ácido tranexámico, o todos son correctos. El ácido tranexámico, un derivado sintético del aminoácido de lisina, produce un efecto antifilinolítico a través del bloqueo reversible del plasminógeno sin interferir en los parámetros de coagulación. Con dosis de 1 gramo cada 6 horas durante los primeros 4 días del ciclo se puede lograr una reducción de la pérdida sanguínea en un 40%. Los estudios comparativos han demostrado que es más eficaz la reducción del sangrado que los AN y que los progestágenos orales administrados en facility, ¿no? Sencillita, ácido tranexámico. Y para hemorragia postparto sirve muy bien. Uno de los siguientes no es un criterio para la ablación endometrial en hemorragia uterina normal, ¿ya? De causa endometrial. Mayor de 30 años, tamaño uterino de 11 centímetros, enfermedades sistémicas que incrementen el riesgo, ninguna es correcta o todas son correctas.
Por lo tanto, en aquellas pacientes con hemorragia uterina normal sin enfermedad orgánica que no respondan a tratamiento médico, se puede indicar como primera alternativa una ablación endometrial, especialmente en el siguiente grupo: pacientes mayores de 40, tamaño uterino menor a 11 centímetros, enfermedades sistémicas que incrementen el riesgo anestésico. Pero aquí, la mayor de 30 años, no, ¿no? Es mayor de 40. Una de las siguientes es una contraindicación absoluta para realizar embolización de arteria uterina en una hemorragia uterina normal: alergia al contraste, leiomiomas submucosos, adenomiosis, insuficiencia renal o alteraciones de la coagulación. Sus contraindicaciones se dividen en absolutas y relativas. Dentro de las absolutas, para embolización: leiomiomas asintomáticos, leiomiomas subserosos pediculados o mayores a 12 centímetros, sospecha de malignidad, infecciones pelvianas y alergia al contraste. Mientras que en las relativas está paciente con edad fértil que desea descendencia, leiomiomas submucosos, adenomiosis asociada y la insuficiencia renal y las alteraciones de la coagulación, ¿no? Aquí sí, la alergia al contraste es una contraindicación absoluta. La línea de corte endometrial en una paciente posmenopáusica es de 1 a 3, 4 a 5, 6 a 8, 9 a 10 o 10 a 12 milímetros correspondientemente. Los 4 a 5 milímetros fueron considerados por mucho tiempo y para muchos autores sigue siendo la medida correcta, pues tiene sensibilidad parecida a la biopsia endometrial, aún en pacientes con terapia de reemplazo hormonal de reemplazo, ¿no? Entonces sí, la línea endometrial posmenopáusica es de 4 a 5 milímetros. Uno de los siguientes medicamentos se ha asociado en el aumento del grosor endometrial: leoprolide, danazol, levonorgestrel, medroxiprogesterona, tamoxifeno. Tamoxifeno. El tamoxifeno produce un edema subendometrial que, evaluado por la ecografía transvaginal, se traduce en un pseudoengrosamiento del endometrio y generalmente condiciona la realización de algún procedimiento diagnóstico invasivo, muchas veces hasta innecesario. En pacientes con ingesta de tamoxifeno se recomienda realizar una ecografía antes del inicio del tratamiento para diagnosticar patología preexistente y no realizar estudios de rutina de seguimiento, ya que la ecografía y aún la histeroscopía arrojan resultados contradictorios excepto en la presencia de metrorragia. Entonces, sí, el tamoxifeno es el que aumenta el grosor endometrial. Pregunta de un examen pasado. El tratamiento para la adenomiosis es el siguiente: histerectomía, conización, legrado, anexectomía más histerectomía o ablación endometrial.
La respuesta es histerectomía. Si la endometriosis interna está en el espesor del músculo, por eso es que tal vez no podíamos realizar iconización, cuello del útero. Legrado, endometrio. Anexectomía más histerectomía, el cuello que se llama la trompa no tiene, que se llama sentido. Y la ablación endometrial, esto es para patología endometrial, por eso es que aquí descarte el tratamiento de la histerectomía. Preguntas, puntos claves. Metrorragia es el sangrado uterino irregular o intermenstrual fuera del ciclo menstrual regular sin relación con la menstruación. Clasificación Pan-Cohen. Causas estructurales, pólipos, adenomiosis, lioma y malignidad. Cohen no estructurales, coagulopatía, factor ovulatoria o anovulación, endometrial, iatrogénico y no clasificado. Miomas submucosos, causa estructural más común de metrorragia en mujeres premenopáusicas debido a su localización en la cavidad endometrial. Hiperplasia endometrial, proliferación excesiva del endometrio por excesivo prolongado a estrógenos sin oposición, particularmente en anovulación crónica. Carcinoma endometrial considerada en mujeres mayores de 45 años, con metrorragia y factores de riesgo como obesidad, diabetes y nuliparidad. Y la anovulación crónica, evidentemente. Factores de riesgo, obesidad. Aumenta la producción de estrógenos a través de la aromatización de andrógenos en el tejido adiposo. Anovulación crónica, como en el síndrome de ovario poliquístico, aumenta el riesgo de hiperplasia endometrial debido a la falta de progesterona. Gesto diferencial importante. Los miomas uterinos, especialmente los submucosos. Pólipos endometriales, causa frecuente de metrorragia en mujeres premenopáusicas. Coagulopatías, consideradas enfermedades como la enfermedad de von Willebrand en mujeres jóvenes con sangrado excesivo. Ecografía transvaginal es el primer examen de imagen para evaluar el grosor endometrial y la presencia de masas uterinas. La biopsia endometrial es clave para descartar hiperplasia o cáncer en mujeres con factores de riesgo o mayores de 45 años. Grosor endometrial en mujeres posmenopáusicas, un grosor mayor a 4, inclusive 5 milímetros en ecografía transvaginal, amerita una evaluación más profunda para descartar malignidad. Manejo de la metrorragia por miomas uterinos. Los miomas submucosos pueden ser causa de sangrado significativo y manejan técnicas como la miomectomía o el uso de dispositivos intrauterinos con levonorgestrel, patología endometrial en especial. Tratamiento médico inicial de la hiperplasia endometrial, progestágenos. Son el tratamiento de primera línea para la hiperplasia endometrial sin atipia. Puede revertir el engrosamiento endometrial. Causas de metrorragia por anovulación crónica, síndrome de ovario poliquístico y la perimenopausia. Genera estimulación prolongada de estrógeno sin ovulación, lo que causa engrosamiento del endometrio y sangrado irregular. Coagulopatías en el contexto de la metrorragia. Las alteraciones de la coagulación, como la enfermedad de von Willebrand, pueden manifestarse como metrorragia en mujeres jóvenes con antecedentes de sangrado excesivo, hematomas, epistaxis, etc. Medicamentos que pueden causar metrorragia. Tamoxifeno, utilizado en el tratamiento del cáncer de mama, puede causar hiperplasia endometrial y metrorragia. Anticonceptivos hormonales. Los métodos anticonceptivos como el DIU hormonales pueden causar metrorragia, especialmente en los primeros meses de uso, pero paradójicamente es el tratamiento de elección para las hemorragias uterinas anormales de causa endometrial, ¿no? Abordaje quirúrgico de una metrorragia refractaria, ya sea con histeroscopía, procedimiento diagnóstico y terapéutico para visualizar y tratar lesiones endometriales como pólipos y miomas mucosos. Ablación endometrial, la opción terapéutica para mujeres que no desean fertilidad futura como alternativa a la histerectomía. Carcinoma endometrial y metrorragia. El carcinoma endometrial es la causa más común de cáncer ginecológico en los United States y la metrorragia es su síntoma inicial más frecuente en mujeres posmenopáusicas. Seguimiento y manejo a largo plazo. El manejo de la metrorragia depende de la causa subyacente y el deseo de la preservación de la fertilidad. El seguimiento regular con ecografía y en algunos casos biopsia endometrial es crucial para prevenir complicaciones a largo plazo. Pueden tomar una captura de pantalla de estas preguntas para que ustedes las resuelvan, doctores. Vamos a pasar a la siguiente página para que le tomen también una captura de pantalla. Tenemos esta vez más preguntitas para que ustedes puedan resolver. Muy bien, doctores. Vamos a pasar a la ronda de sus preguntitas.
Buenas noches, doctor. ¿Por qué se usa antifibrinolíticos para una hemorragia uterina normal? ¿Qué se llama? En los casos donde es agudo, necesito parar la hemorragia, no necesito parar, entre comillas, probablemente la causa. Y dentro de un medicamento que es para disminuir la hemorragia, es un antifibrinolítico. Por eso es que lo utilizamos. Doctor, si un lactante mayor de 1 a 5 meses tiene sangrado, ¿llegaría a ser traspaso hormonal de la metorragia? No, porque es por lo general en la primera semana de vida. Si es un lactante menor, habrá que buscar otra causa. Doctor, en caso de una mujer de 45 o 50 años con miomas, ¿es verdad que con la menopausia desaparece dicha patología? No necesariamente que desaparezca, pero por lo menos ya no crecería más. Si los miomas son muy chiquititos, 1 centímetro, 2 centímetros, sí hay la posibilidad de que puedan desaparecer, porque ya no hay la hormona que está inmiscuida en el proceso de los miomas, que es el estrógeno. Doctor, ¿cuál es la línea endometrial o grosor entre premenopáusica o posmenopáusica? El endometrio es la capa que en cada regla se descama, ¿ya? Desde la capa basal. Premenopáusica significa aquella paciente que no ha cruzado la línea de la menopausia y por eso es un poco más gruesa, mientras que la posmenopáusica sí ya tiene una línea endometrial atrófica, delgadita. Buenas noches, doctor. ¿Cuánto tiempo se administra el ácido tranexámico? Su bibliografía dice que inclusive hasta 4 días se puede utilizar. Entonces, lo utilizamos en la hemorragia aguda. ¿Ya? Puede ser los días que le dure la regla. Doctor, buenas noches. En caso de implante subdérmico que produce sangrado permanente, ¿es mejor retirar el implante? Depende. Si el sangrado es incomodante y le produce anemia y reacciones adversas importantes a la paciente, sí, lo ideal sería retirarle. Pero si el sangrado es escaso, no incomoda a la paciente, no le produce anemia, si es buen método anticonceptivo, se podría quedar. Doctor, una mujer con miomas en útero y quistes en mama, ¿está contraindicado el tratamiento hormonal? Dependiendo de los quistes, dependiendo de la edad. Si es perimenopáusica, no, mejor ya nada hormonal. Si está en etapa reproductiva, es joven y qué sé yo, los miomas no son sintomáticos, los quistes son simples, se puede considerar el uso, no hay problema. Doctor, ¿el implante subdérmico provoca algún tipo de patología endometrio maligna por causa de anovulación crónica? No. No necesariamente produce anovulación crónica desde el punto de vista patológico, ¿ya? Por eso es que es hábil su uso, ¿no? Porque si fuera el implante patológico, no debería ser ni comercializado ni utilizado. Doctor, ¿cuáles serían las complicaciones de miomas en mujeres de 45 a 50 años de edad? ¿O qué tratamientos recomendaría si no requiere la histerectomía a la paciente y no responde al tratamiento hormonal? Dependiendo, si los miomas son sintomáticos, probablemente sería la mejor idea de tratamiento quirúrgico. Pero si los miomas no son sintomáticos y ya está perimenopáusica, probablemente solo sea manejo expectante. Porque como recalqué hace rato, con la menopausia ya no hay que se llama actividad hormonal que haga crecer el mioma. Y si ya está posmenopáusica, es más, ya ni va a sangrar. Buenas noches, doctor. ¿Podría volver a explicar por qué el tratamiento engrosa el endometrio, por favor, ¿no? Produce un que se llama engrosamiento subdesidual, dice su bibliografía, ¿ya? El tratamiento es utilizado para que se llama cáncer de seno, ¿ya? Pero tiene un efecto rebote que aumenta el grosor del endometrio. Doctores, ¿cuáles son los beneficios y efectos adversos del uso hormonal, ACOs combinados y solo estrógeno? Que se llama, las reacciones adversas serían que tenga un sangrado irregular, como cualquier medicamento hormonal. Segundo, dependiendo del tipo de estrógeno y del tipo de progestágeno, pueden producir retención hídrica, por lo tanto, ligero aumento de peso. Pueden producir ansiedad, dolor de cabeza, mastalgias. Doctor, ¿el endometrioma qué causa?
sangramiento puede considerarse dentro de hemorragia uterina normal. Dependiendo, los endometriomas por lo general no van a sangrar para afuera, van a sangrar para adentro y van a sangrar dentro del foco endometriósico. Buenas noches, doctor. ¿Cuáles son las causas de metrorragia posmenopausia? Lo primero que hay que descartar es que se llama hiperplasia o malignidad, como tal cual lo dice su bibliografía. Y después no es que las otras causas no puedan ser para la posmenopáusica, pero la primera que tengo que descartar es hiperplasia y malignidad. Doctor, si una paciente está con tratamiento con tamoxifeno y tiene hiperplasia endometrial, ¿se debe suspender el tamoxifeno? Si el tumor el cáncer de seno es muy receptivo al tamoxifeno, podrá valorarse, ¿no? Si o se le hace una biopsia y la biopsia sale sin atipia, tal vez sí pueda utilizar tamoxifeno y a la par utilizar un DIU con levonorgestrel. Esta que se llama bien individualizado el caso. Doctor, ¿los pólipos uterinos causan meteorragia posmenopausia? Pueden hacerlo. Raro, pueden hacerlo, pero es muy raro. ¿Cuál era la respuesta a la pregunta del examen tratamiento para la adenomiosis? Histerectomía. Paciente con antecedente de histerectomía subtotal hace 5 años que presenta sangrado transvaginal. ¿Qué podríamos estar pensando, doctor? Dependiendo del tipo de subtotal que le han hecho. Si le han dejado un poquito de endometrio, hasta es paciente que puede seguir menstruando. Si le han dejado un poquito de endometrio. Ahora, si no hay nada de endometrio, es patología netamente cervical y lo que se debe descartar es cáncer de cuello uterino en especial. ¿En una paciente de 40 años con pólipos se le extrae y luego puede volver a crecer? Sí, puede volver a crecer. En una hiperplasia endometrial que está malignizado, ¿qué órganos son los más afectados? Primero, siempre el endometrio, luego órganos continuos, luego que se llama parametrios, luego que se llama va a ser, que se llama irradiación gastrointestinal, renal y que se llama vesical, siempre van a ser importantes. Y en grados 4 metástasis a distancia. ¿Cuál sería ¿cuál sería el tratamiento de prevención en una hemorragia uterina normal en pacientes de 45 años? Es que no hay prevención. Si la paciente presenta, se le da. Y si no, no entre comillas en hemorragia uterina damos prevención. ¿Ya? Doctor, disculpe, ¿cuál y cuánto tiempo de antidepresivo recomienda para una paciente que recomienda Yadel y presenta un cuadro depresivo agudo? El Yadel no va a producir depresión crónica, para empezar. Y el uso de antidepresivos, no soy el mejor responsable para decirle cuánto tiempo tiene que tomar. Tiene que ser el psiquiatra. Doctor, en caso que este suba en una paciente sea de forma correlativa con el ciclo menstrual y cause anemia crónica, ¿cuál es el manejo adecuado? Dependiendo de cuál caso, es por qué causa. Porque si la causa está produciendo la hemorragia crónica, hay que tratar la causa. Mientras hacen más consultas, doctores, vuelvo a recalcarles, la edición tercera del GORI es la que deben estudiar, que es panamericana. No estudien la del Ateneo, porque el Ateneo es segunda, está antigua. La actual es la tercera. Yo sé que es un error de taipeo que les hayan puesto tercera edición Ateneo, pero la tercera edición Ateneo no existe, es la de Panamericana. En caso de metorragia posterior a la aplicación de DIU-T, asumo que no es con levonorgestrel. ¿Qué tratamiento aconseja? Si es una T de cobre normal, común y corriente, lo que podemos utilizar es AINE más un antifirinolítico. De inserción, ¿no? Que son los 3 primeros días, los 2 primeros días de la inserción.
Como antifibrinolítico podría ser ácido tranexámico. Sí, es el que además su bibliografía lo recomienda y es el que utilizamos. ¿Cuánto es la dosis de ácido tranexámico en metrorragia? Para no marearles, utilicen la que dice su bibliografía. Pueden utilizar 1 gramo cada 6 horas, pero también puede ser menos, 500 miligramos, 250 miligramos cada 6 horas, cada 8 horas. Esto es en función a cómo va evolucionando su paciente. ¿Cómo se diferencia la adenomiosis versus quistes de Nabot? Es que los quistes de Nabot, doctora, son remanentes embrionarios. Es como decir que la paciente tiene ¿qué se llama? Un lunar en el cuello del útero, mientras que la adenomiosis es en el espesor del cuello, del miometrio. Nada tiene que ver con los quistes de Nabot que son de cuello. El sangrado uterino en recién nacido, o sea, el sangrado uterino normal en recién nacido, ¿cuál sería el tratamiento? No se realiza, porque simplemente es una transferencia hormonal suficiente como para, ¿qué se llama?, estimular el eje hipotálamo hipoficiario, pero va a hacer un episodio de sangre y va a remitir de manera espontánea, no necesita más. Y creo que ahora sí, ya no hay más preguntitas, creo. De ser el caso, doctores, nos vamos a ver, por favor, el día viernes. Aquí, alternativa terapéutica al ácido tranexámico. Se puede utilizar el tamcilato, pero ya hoy en día ya no utilizamos. El ácido tranexámico es el mejor antifibrinolítico para etapa aguda de hemorragia. Doctor, para una paciente con sangrado esporádico, sin dolor, entre ciclos de cantidad de 2 a 5 milímetros y con ecografía normal, ¿se le podría indicar un DIU con levonorgestrel? Sí, ¿por qué no? Pero tal vez se utilizaría antes, porque el DIU con levonorgestrel, que el nombre comercial es Mirena, que justamente dice su bibliografía, es un poquito carito. Entonces, tal vez puedo utilizar solo progestágenos o primero anticonceptivos orales combinados con estrógeno y progesterona. Doctor, fuera del tema, entraron preguntas de embriología y anatomía este año. ¿Qué libro nos recomienda revisar? O se dará una clase. Podemos hacer una clase que se llama, casualmente en su bibliografía de Schwartz está semiología, un poco de anatomía y fisiología. Y de ahí, de ahí también entraron porque no hay una, ¿qué se llama? ¿Qué se llama una, ¿cómo podría decirles? Una bibliografía que sea diferente a la otra en embriología. Hoy en día está bien claro. Pero de todos modos, en su ciencias básicas debe haber libros de embriología, doctores. Doctor, una hemorragia uterina normal intermenstrual sería metrorragia. Eso entró el año pasado. Sí. Doctor, en caso de hemorragias menstruales, en casos de miomas, en pacientes que están con tratamiento expectante, ¿está indicado el ácido tranexámico bioral como tratamiento expectante? Es que el ácido tranexámico no es el tratamiento del mioma. El ácido tranexámico solamente es para parar la hemorragia, nada más. No es tratamiento para ninguna hemorragia uterina normal, sino que es para la hemorragia, entre comillas. Entonces, no sería como tratamiento expectante. Súper. Y ahora sí ya estamos, ¿no? Bien, doctores, ¿qué se llama? Yo los veo el día viernes